Gama TV presenta Ecuador Mundo Adentro. El Cantón Valencia, la ciudad jardín del Ecuador, se ubica en la provincia de Los Ríos, con una población que en la actualidad supera los 50.000 habitantes, un lugar hermoso que posee innumerables atractivos para visitarlo siempre. Hola amigos turistas, tanto nacionales como extranjeros, vengan a conocer el jardín de la provincia de Los Ríos, que es el Cantón Valencia, y a conocer su gastronomía y su gente hospitalaria. Vengan, los esperamos. Sus inmensos bosques, sus gigantescas siembras de yuca, cacao, banano, sus hermosos ríos, cascadas, le confieren características especiales que propician su desarrollo y le otorgan un papel protagónico en la economía del Ecuador. Su clima es privilegiado, con una temperatura promedio de 24 grados centígrados y su ubicación estratégica, al encontrarse en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, le permite tener una alta megafauna. Es que Valencia, que está a pocos minutos de la ciudad de Quevedo, en el centro del país, es la tierra de las oportunidades. La ciudad de Valencia tiene una variedad de atractivos donde se muestra el orden, el ornato, que le ha permitido ser catalogada como la ciudad jardín del Ecuador. Y es que esto no es una casualidad, es producto del trabajo honesto y progresista de su gobierno municipal, que en los últimos años ha contado con alcaldes que han trabajado por el progreso y desarrollo de este joven cantón de la provincia de Los Ríos. Deseo hacer una cordial invitación a todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que visiten a Valencia, jardín de la provincia de Los Ríos, donde habita gente muy amable que recibe a las personas con los brazos abiertos, donde acá podrán disfrutar de una gastronomía muy rica y también de sitios turísticos junto a toda su familia. En la ciudad jardín podemos degustar del famoso hornado, que es su plato típico tradicional, acompañado de tortillas, que tiene como ingredientes especiales y únicos en el Ecuador al huevo frito, chocho y tostado. Para comprobar la delicia de este manjar, hay que probarlo y saborearlo. En el malecón del río Chipe encontramos un balneario natural donde se puede practicar deportes. Aquí se preparan los futuros campeones de clavados del Ecuador.
La juventud de Valencia es amante del deporte, por lo que se construyó el Polideportivo Ciudad de Valencia. Aquí encontramos el hermoso Parque de las Madres, con una figura que representa al ser que nos da la vida. Y en la noche podemos disfrutar de toda la espléndida belleza del Parque Central, donde encontramos juegos infantiles, monumentos, miradores, lagunas. Un sitio especial que hay que conocer cuando se visita Valencia. En sus inmediaciones está la Iglesia Matriz, un fastuoso conjunto arquitectónico que es lugar de recogimiento espiritual de los habitantes de la ciudad Jardín del Ecuador. Valencia cuenta con la Reserva Morocumba, 573 hectáreas de selva virgen, donde habitan cientos de especies vivas, como monos arañas, primates aulladores que tienen una vida social activa. Viven un promedio de 7 años, mamíferos que se alimentan principalmente de hojas y frutas. Mantienen siempre un orden jerárquico, donde el macho dominante es el dueño de las hembras. En esta reserva habita también la guatusa, mamífero diurno y terrestre que puede sobrevivir tanto en el invierno como en la sequía. O podemos encontrar también a la guanta, que vive en esta selva tropical y, como todo roedor, habita en madrigueras. En la Reserva Morocumba del Cantón Valencia encontramos una hermosa vegetación que pertenece al bosque primario, lleno de ecosistemas vivos que son únicos en el mundo. Aquí podemos llegar hasta la cascada denominada La Dama, un hermoso salto de agua que nace de los páramos de la provincia de Cotopaxi, Cantón Sicchos. En la parte baja de la cascada podemos disfrutar de un reparador baño en aguas puras y cristalinas. Una aventura espectacular, donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión en el Cantón Valencia. Compañero presidente, desde Valencia, el Jardín de la Provincia de Los Ríos, donde habita gente hospitalaria, trabajadora, luchadora, que día a día trabajan en unión de su familia para dar días mejores y para crear y generar riqueza al erario nacional. Le hacemos una cordial invitación a usted y a toda su familia. En el recinto La Libertad podemos degustar de las deliciosas tongas, plato tradicional que consiste en una envoltura que se hace de arroz con carne o pollo en hojas de plátano verde, para que ésta se mantenga caliente. Una tradición montubia y andina que ha permanecido en el tiempo en la ciudad Jardín del Ecuador. Valencia mantiene una importante actividad piscícola, con la crianza de tilapia en piscinas de hasta 100 metros de largo,
donde encontramos hasta 25.000 tilapias por piscina. Valencia es un cantón agrícola y ganadero, exportador de banano, palma africana y piñal, deliciosas piñas que son comercializadas en todo el mundo. Aquí también encontramos una variedad de frutas que sirven para el consumo del Ecuador y el mundo, porque así es esta tierra mágica, rica en cultivos, tradiciones y cultura. En el mes de octubre, en sus fiestas tradicionales, al igual que en las grandes ferias taurinas del Ecuador, hasta acá acuden toreros afamados de todas las regiones. La hermosa Valencia, el Jardín de los Ríos, te espera todo el año para disfrutar de una aventura increíble, llena de encantos naturales, culturales. Una ciudad segura para gozar en familia de todos los encantos de este lugar único de Ecuador mundo adentro. Así nos despedimos de la provincia de Los Ríos, de los cantones Buena Fe y Valencia. Tierras agrícolas, ganaderas, con reservas valiosas e importantes, que se suman a la megadiversidad que tiene el Ecuador. Biodiversidad que debes conocerla para apreciarla y sobre todo cuidarla. Porque el planeta Tierra lo necesita hoy más que nunca. Gama TV presentó Ecuador Mundo Adentro.